Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tenemos una noche más de historia diplomática. ¿Están allí? Buenas ¿Dónde están noches, profesor. los 62? Buenas tardes, profesor. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Hola. ¿todo bien? Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Genial, doctor. Bien, bien, bien. Está buena tu foto, José. Gracias, doctor, gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué tal está toda la semana? ¿Están a full con trabajo práctico seguro? Ya A full, doctor, a full. están comenzando las parciales ahora, ¿eh? ¿O Sí, no? señor, el lunes. El Todo lunes. la misma semana. Sí, fácil. A usted que no le va a forzar eso. ¿O sí? No, todo contigo me voy a rendir. Sí, tranquilo. Eh, Vamos a ir, voy a estar pasando ahora hasta dónde va a ser el parcial. Tenemos una lección y media más o menos desarrollada. Entonces, no hay inconveniente con relación a ello. Es que tranquilos nomás. Ahora lo que sí, vamos a ver si podemos levantar las clases. Así tienen acceso a las clases anteriores también. Lo que no pude es contestarles en el Classroom esta semana, tuve con muy poco tiempo, entonces no estuve escribiendo allí, pero ya me voy a dedicar exclusivamente a ustedes ahora en la semana que viene para poder continuar corrigiendo y vernos por el Classroom, aunque sea medio remoto, ¿verdad? Bueno, estamos 81, ¿verdad? Creo que ya tenemos un número razonable para empezar la clase, así no nos vamos tan tarde. Bueno, vamos a iniciar la clase anterior. Comenzamos la lección 2 y estar tratando de proyectar algo. Vamos a ver si la tecnología nos los permite hacer. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, doctor. Muy bien. Esto es lo que vimos en las clases anteriores. Y llegamos hasta aquí. Habíamos hablado de la pérdida del litoral atlántico con relación a el mozo llamado Hernando Arias de Saavedra o Hernandarias de Saavedra. Y a partir de aquí comienza eh, el aislamiento de Asunción y la decadencia, por ende, del Paraguay en cuanto al esplendor que supo ver al comienzo de la colonia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a desarrollar eso y vamos a adentrarnos en lo que sería la revolución comunera. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, doctor, súper. Excelente. ¿Cómo? Sí, doctor, se ve bien. Bueno, comenzamos. Yo voy a estar proyectando, así es que no voy a estar mirando la llamada. Entonces, por favor, si quieren conversar, si quieren exponer algo o participar algo, simplemente piden permiso y ya les doy la palabra. Está porque no voy a poder ver si levantan la mano o no, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los jesuitas y el monopolio de las industrias y de a poco vamos a adentrarnos en lo que sería el proceso de la revolución comunera y las implicancias que tiene hasta aquí. Habíamos visto la influencia jesuítica desde lo que ocurre con la guerra guaranítica, ¿verdad? Muy, muy superficial, que complementamos con la película esta que proyectamos que tiene en el Classroom que se llama La Misión. Entonces con ella podemos obtener una idea significativa de la angustia que vivieron los indios en ese tiempo y la influencia que tuvieron los
jesuitas a nivel cultural. Exponencialmente han desarrollado una cultura bastante importante dentro de lo que los indios podían entender, ¿verdad? Y sin embargo, tiene un aspecto que se desarrolló también con ellos y que ha llevado a tener la Asunción en el ojo de la tormenta y desarrollado otras cuestiones de índole político, de índole económico y trascendentalmente social. Primero, los jesuitas se instalan en la región a partir de 1609, ¿verdad? Y hasta su expulsión en 1767, o sea que tuvieron unos 158 años en la región, toda Sudamérica. Ese año, 1767, ellos son expulsados no solo de Latinoamérica, sino son expulsados también de todo el imperio español. Tuvieron mucho ataque desde la corte española, pasando por diversas situaciones dentro de lo que fue Flanders, que sería la zona flamenca, lo que es Francia, Bélgica, ¿no? Y a partir de allí entonces comienza también la debacle de la congregación para toda la corte española. Acuérdense que la influencia de la Iglesia Católica en aquel entonces era mucho más significativa a nivel político de lo que es hoy. No tomen a la Iglesia Católica como la relevancia que tiene hoy, como un ministerio más dentro de lo que es un país o una república, sino que era trascendentalmente parte de las decisiones políticas. Se confundían incluso los territorios, las jurisdicciones territoriales de los estados eran similares a las jurisdicciones territoriales eclesiásticas. Entonces su influencia era mucho más significativa. A ver, con el tiempo que desarrollemos las clases y con la lectura que ustedes puedan darle a otros materiales profundizando lo que nosotros damos, van a encontrar que muchos frailes y obispos tenían una función significativa dentro de la función cortesana, ¿verdad? Ellos atraen a los indios en base a la cultura, utilizando la música, entonaban canciones. ¿Se acuerdan? Cuando comienza la película de La Misión, el personaje que interpretaba Jeremy Irons entra con el oboe tocando la música de Gabriel, el oboe para Gabriel, y los indios se empiezan alrededor de él y quedan como extasiados. Bueno, eso significa más o menos la forma en que ellos realizaron el proceso de adentrarse o de ganarse a los indios, ¿verdad? Lograron introducir a los indígenas a las reducciones, o sea, un pueblo que era ancestralmente nómade y que se desarrolló por todas las selvas, logró introducirse a una monotonía de trabajo que tenía un sistema de producción y un sistema de educación donde se enseñaba desde música, orfebrería, de todos los índoles. Tenías maestros artesanos en madera, maestros artesanos en oro, maestros artesanos en plata, maestros artesanos en piedra. Tenías música de una influencia barroca significativísima. O sea, lo mismo que se tocaba en las cortes europeas, en los banquetes y en los bailes, eran las mismas músicas que los indios guaraníes tocaban en las reducciones cuando tenían que presentarse. Aprendían de literatura, construían el conocimiento a partir de la lectura de los libros más avanzados de su época. Tenemos ahí que el indio se traduce en un proceso, ¿verdad?, de conocimiento. Le quiero proyectar un material, independientemente de esta proyección, y después volvemos a este material que estamos proyectando, y así van a tener una idea un poco más acabada. Quiero que descontextualicen el sentido que eventualmente le pudiera dar el que realiza este material,
porque es el sentido que él les da, ¿verdad? Yo no quiero que tomen como que este es el criterio de esta cátedra, sino que quiero que entiendan desde un profesor español cómo es que se ve la construcción social dentro de lo que es el proceso jesuítico de producción, ¿ok? Y después vamos a irnos a los otros aspectos. Bueno, vamos a presentar de vuelta. ¿Se ve? No, no, se ve pequeño. Se ve muy No se pequeño. ve. Vamos a probar. Ya sé. Voy a intentar algo. Un ratito. ¿Está mejor? Sí, ahí sí, doctor. Saludos a todos. Cuando la nobleza negra permitió que Castilla emprendiera el descubrimiento oficial, entre comillas, de América, lo hizo por razones logísticas y geoestratégicas, puesto que Venecia, por entonces en franca alianza con el papado, no tenía capacidad para emprender semejante tarea, ¿no? El proceso de fractura entre el papado y Venecia, entre los Vecchio y los Giovanni de Paolo Sarpi, apuraron a estos últimos a la toma de Inglaterra, tal como expusimos en la quinta entrega de la saga que hicimos en este canal sobre la nobleza negra. Y al desembarco de la joya de la corona, es decir, de los jesuitas, en el nuevo continente, con la tarea de ensayar la manera de adueñarse de las almas de aquellos aborígenes, ¿no? Los jesuitas, fundados por la nobleza negra, cuando ésta era uña y carne con el papado, llegaron al Paraguay en 1558 y emprendieron una novedosa ingeniería social bajo el pretexto de la evangelización de aquellos salvajes, ¿no? Y no se tuvieron que enfrentar a ninguna civilización organizada, sino a pacíficos guaraníes diseminados por todo el norte de Argentina, el sur de Brasil y sobre todo en Paraguay y algo de Uruguay. Los guaraníes eran la población más numerosa de toda América del Sur a la llegada de los castellanos, incluso más numerosos que el pueblo inca, pero estaba tan poco preparada para las guerras que a los castellanos poco les costó colonizarlos, ¿no? Así, los jesuitas tentaban a los nativos a entrar en sus reducciones, dándoles buena comida, bondad, fiesta y música, ¿no? Sin embargo, no había ninguna sugerencia respecto a la esclavización y servidumbre que les esperaba. De igual manera, intentaron acostumbrar a los indios a una actitud militarista y así se transformaban en las herramientas de sus amos, sin pensamiento o voluntad propia. Muchos huían a sus casas en la selva solo para ser esclavizados de nuevo más adelante. El núcleo más importante de las misiones jesuíticas fue el vasto territorio del Paraguay, aquel donde mayores riquezas obtuvo la compañía y en donde constituyó por más de un siglo un verdadero reino. Atravesado por dos caudalosos ríos, fecundizado por sus numerosos afluentes, sin serranías elevadas y con inmensas llanuras, sembrado de grandes bosques que suministraban excelente madera para la construcción de embarcaciones, edificios y muebles, ofrecían al mismo tiempo la apreciada yerba mate, agraciado por un clima suave y saludable, sin verano ni invierno extremo, tierras fertilísimas y aptas para cultivos variados, tierras superiores para campos de ganadería, ¿no?
A mediados del siglo XVII, la Confederación de Pueblos Guaraníes ocupaba un territorio del tamaño de Francia y contaba con unos 150.000 habitantes, agregados en 30 reducciones. La organización que los jesuitas implantó fue completamente uniforme, no solo en que todos los indígenas presentaban el mismo aspecto, la misma vestimenta, igual ordenación de las casas, idéntico estilo en la construcción de estas, sino que también se llevaba en ellas la misma forma de vida, cuidadosamente regulada de antemano, y en la que todo marchaba en tanta conformidad con lo establecido, que aquello se asemejaba a una gran máquina de acabadísima perfección. Todos los pueblos jesuíticos se parecían como una gota de agua a otra gota de agua. Su disposición, sus alveos, eran tan iguales y uniformes que visto uno, visto todo. Todo se llevaba a cabo en total obediencia a los jesuitas y nada contrario a sus órdenes era tolerado. Rígidas normas de conducta y horas de trabajo fueron prescritas y los violadores de estas leyes fueron sometidos a castigos corporales. El trabajo diario de los guaraníes comenzaba al amanecer y duraba hasta que oscurecía, sin más descanso que el de 2 horas conseguidas para almorzar al mediodía. Rendidos por las faenas del día, llegaban a sus casas, cenaban y se echaban a dormir. Así hasta el alba, en que se levantaban para ir a la iglesia y de la iglesia al trabajo. Crónicas de la época narran que no era nada extraño encontrarse por los caminos a indígenas exhaustos y sin aliento debido a las condiciones laborales a los que les sometían los jesuitas. Para entender las condiciones en que aquellos pobres guaraníes fueron explotados, sirva esta carta de súplica del padre Ricardo al obispo, que decía lo siguiente: apretado, decía, de su mucha pobreza y extrema necesidad, como su desnudez pública y manifiesta en las visitas que como superior he hecho en estos pueblos, se digne de representar a su majestad y a su Real Consejo de Indias la imposibilidad a que su pobreza y miseria los reduce, para rendir más crecido tributo, como quisieran a sus reales pies. La pobreza de los indios, añadía, en el Paraná y Uruguay es tanta que no tienen en las chozas que habitan, fuera del preciso vestido para cubrir con alguna decencia el cuerpo, alhaja que valga 2 pesos. Además, los jesuitas ejercían una supervisión estricta sobre la moral de sus adeptos, ¿no? En tales casos se ejercía una autoridad que era muy paternal. Los indígenas varones eran obligados a casarse a la edad de 17 años y las hembras a la de 15 años. A aquellas edades los miembros de ambos sexos eran llevados ante los padres jesuitas y quienes no había elegido pareja se la proporcionaban los propios jesuitas. Los jueces de los crímenes eran los jesuitas y se ha alegado en su contra por parte de algunos de sus críticos que sus métodos de censura eran excesivamente drásticos. Se dice, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres eran azotados hasta que la sangre corría en arroyo por la espalda desnuda. Los jesuitas, por su parte, afirman que estos castigos no eran tan severos como era necesario. El castigo físico, sin embargo, no era la única forma de castigo aplicado en las reducciones. El régimen de aislamiento fue aplicado con frecuencia, así como las penitencias y privaciones de todo tipo. Por otra parte, Bueno, la fuente principal. bueno, valga de muestra a los efectos de tener una idea significativa de cómo entendieron que ocurrían los eventos jesuíticos o cómo se manejaban en las reducciones. Uno de los episodios. Y aquí quiero nuevamente ir a otra presentación y continuar en ese mismo sentido. Ok. Más desconocido de la invasión y ocupación española de Sudamérica es el de las misiones jesuitas en el Paraguay. Es la única experiencia de evangelización que no significó saqueo y genocidio.
La Iglesia Católica vino al Nuevo Mundo por 3 razones. Primero, para justificar el Tratado de Tordesillas, con el cual el Papa le había dado a España y Portugal la exclusividad para repartirse América. La justificación era evangelizar a los indios, aunque no significara reconocer que eran humanos y tenían alma. Segundo, para asegurar en la colonia la docilidad de los nativos que habían sido sometidos a la fuerza por la conquista. Los sacerdotes destruían el mundo espiritual de los nativos después que los soldados habían destruido su mundo material. Y tercero, la iglesia vino como un servicio de inteligencia que el Papa brindaba a los reyes católicos sobre la conducta de sus súbditos en América. Los primeros jesuitas llegaron a la Argentina, a Tucumán, en 1586 y al año siguiente al territorio paraguayo. Fundaron en total unas 30 misiones en la provincia jesuítica guaraní, en un territorio que hoy forma parte de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Los jesuitas aplicaron un gobierno teocrático de férrea disciplina sobre los indios, con los cuales formaron pueblos autosuficientes, creando y utilizando la escritura de la lengua guaraní. Imponían enseñanza religiosa y además un orden político, cultural, educativo, social. Los indígenas, que eran seminómadas y de pequeñas aldeas, eran concentrados en misiones de 2 a 3.000 habitantes, y así nacieron muchas ciudades actuales como Posada en Argentina y Encarnación en Paraguay. Era una dictadura religiosa. Pero para los indígenas, una dictadura era mejor que la esclavitud o el genocidio. El experimento gozó de unos 40 años de relativa paz, hasta que en 1626 fueron atacados, no por los indígenas, sino por los llamados bandeirantes, traficantes de esclavos portugueses venidos de Brasil. El más famoso de los bandeirantes fue Antonio Raposo Tavares, quien en 1628 salió de Sao Paulo con una partida de 900 colonos y 2.000 guerreros tupi y atacó a las misiones guaraníes del Alto Paraná. Raposo Tavares perpetró una matanza y se llevó como esclavos a 2.500 indígenas. Ante las incursiones bandeirantes, los jesuitas armaron y entrenaron militarmente a los indígenas en las misiones. En 1735, sus milicias guaraníes sumaban de 7.000 a 8.000 efectivos. Comenzaría así un siglo de guerra intermitente y de sorda lucha política entre España y Portugal por los límites de sus territorios. Por ejemplo, en 1631, ante un avance bandeirante, se dio un éxodo en el que 12.000 indígenas en 700 balsas bajaron río abajo por el Paraná. Solo sobrevivieron 4.000. Y 10 años después, el 11 de marzo de 1641, se produjo en el río Uruguay la batalla de Bororé, durante la cual los bandeirantes fueron derrotados por un ejército misionero. Sin embargo, las misiones fueron progresivamente destruidas por los ataques y por las enfermedades. En 1732 tenían 144.000 indios, pero en los siguientes 5 años una epidemia de sarampión mató a unos 50.000, y en 1755 miles de ellos huyeron a la selva al saber las consecuencias del Tratado de Límites de Madrid, que colocaba muchas misiones en territorio portugués. La cosa iba de mal en peor porque desde la instauración de los Borbones, la corona española venía aplicando una política cada vez más centralista que chocaba con la autonomía de las misiones, y todo terminó en 1767 cuando el rey Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los territorios de su imperio. Ahora bien, mientras que en los países del Cono Sur los bandeirantes son considerados feroces paramilitares traficantes de esclavos, en Brasil son reconocidos por haber llevado las fronteras portuguesas más allá de las del Tratado de Tordesillas y así haber definido los límites actuales del Brasil. La autopista que comunica Sao Paulo con el interior del país se llama Rodovía Raposo Tavares. Y muchos lugares recuerdan a los bandeirantes. Incluso la empresa aeronáutica Embraer produce una línea de aviones llamado Bandera. En la lucha del Paraguay, el Papa dio la espalda de alguna manera a los jesuitas porque el oro era más fuerte que la fe. Ese oro que decía Quevedo nace en las Indias, honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es el y Génova, con sus banqueros, está en Italia, donde suele estar. Sin embargo, no todo se perdió,
La organización social de las misiones jesuitas, su autosuficiencia, marcó al pueblo paraguayo y será una de las causas de que ese país llegara a ser autónomo, a tener su propia industria en el siglo XIX, lo que condujo a la guerra de la Triple Alianza. Pero ese es otro misterio. Razones. Bueno, tenemos dos materiales que nos exponen dos posiciones distintas o similares, pero con perspectivas un poco disímiles en relación a cómo actuaban o vivían las reducciones jesuíticas, ¿verdad? Para lo que nosotros vamos a seguir viendo, que es nuestro material, nos quedamos ahí. Vamos a hablar un poco de cómo estaba constituida la reducción. Era una edificación uniforme, como ambos materiales nos exponían. Estaba la iglesia, al costado del colegio, los talleres de oficio, y estaba el cementerio y el Cotuguazú, que vendría a ser el hospital de la reducción. Esto conformaba un lado de las 4 reducciones y por otro los 3 lados restantes eran las viviendas de los indios blancas, de teja y rodeado de grandes corredores, ¿verdad? Los indios, de estar desnudos en la selva, pasaron a tener que utilizar necesariamente una ropa, era una especie de camisón que usaban todos, exceptuados los caciques, y tenían que hacer labores determinadas en determinados tiempos. Se levantaban, cantaban, rezaban, y de ahí a las labores que a cada uno le correspondía. Y se dividía en 3 partes la parte de la agricultura. Los terrenos eran uno para el Tabambaé, que era para Dios, el Abambaé, que era para cada parcela de cada indio, y el Tupambaé, que era para Dios, y el Tabá, que era para la sociedad o la reducción, ¿verdad? Básicamente esto era nominal, ¿verdad? Era una forma de darle al indio la percepción de que estaba trabajando para sí, pero sin embargo era un trabajo que iba todo a una moneda común, que era los fondos de las reducciones, ¿verdad? De hecho, con esto, la reducción jesuítica del otro lado del océano, en España, toda Europa, pudo hacer investigaciones de todos los índoles, ¿verdad? El indio se convirtió en un instrumento de producción y recibía vestuario, vivienda y comida, ¿verdad? Las arcas de la congregación financió la investigación de todos los órdenes, trajeron la primera imprenta, por ejemplo, al Río de la Plata, ya en 1700 en Santa María la Mayor, ¿no? Aquí pueden ver, como de hecho lo vimos someramente en uno de los videos, estas son las 30 reducciones que están diseminadas en la región. Lo que está en celeste es Uruguay, es Argentina, lo de rosado es Brasil y lo de verde es Paraguay, ¿verdad? Como dice Natalicio González, ejercieron el monopolio de la tierra, de la hierba, de la riqueza ganadera, del comercio, de la importación y de la exportación. Ellos no pagaban flete, ya que podían producir sus propias embarcaciones, sus piraguas, que eran como se movilizaban por los ríos internos, y también las embarcaciones de mayor porte con que sacaban su producción hacia el océano. Luego no pagaban salario, los indígenas recibían su alimento, su evangelización, y ese era el aporte que recibían con relación al trabajo que ellos realizaban, no tenían un pago de moneda. También no pagaban impuestos, y esto fue lo más significativo con relación al resto de los ciudadanos que estaban en Asunción, por ejemplo. Como ven, las reducciones 30, 29, 28 y 27, que corresponden en Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fe y San Ignacio Guazú, están ya muy cerca, están directamente ya en las Misiones, que correspondería ya ahí cerca de lo que sería Villa Florida, más o menos, entre Villa Florida y Misiones. Entonces, toda esa región correspondía a las reducciones jesuíticas, ¿verdad?
Desde allí para Asunción, todos los pueblos, y para el norte, tenías la villa de San Pedro, Concepción y demás ya. Estos pueblos, estas ciudades, se veían afectados por la no posibilidad de producir de la manera que producían los jesuitas, ¿verdad? Entonces, al no pagar impuestos, las ganancias eran completas, ¿verdad? A diferencia de los productores libres que pagaban todo lo demás, ¿verdad? Tenían que pagar el flete. Entonces se generó allí una competencia desleal, ¿verdad? Aparte de eso, si un español que vivía en Asunción debería de hacer el servicio militar, por ejemplo, defender su tierra de los indios que atacaban el Chaco y de los bandeirantes. En las reducciones, como tenían un parapeto establecido y una fuerza de trabajo de casi 160.000 indios, entonces ellos tenían una especie de ejército suficiente, y como vamos a ver en el desarrollo de lo que fue la Revolución Comunera, era un ejército tal y cual, ¿verdad? De hecho, le hicieron frente a ambos ejércitos en la guerra guaranítica, tanto español como portugués, para pelear con ellos. Incluso le vencieron en varias batallas, ¿verdad? Entonces, este era el hecho que generaba o le daba a los jesuitas una especie de discusión entre los que vivían en Asunción, en los demás pueblos del interior, contra estas reducciones y su producción. Entonces, por un lado está lo cultural y por otro lado está lo económico y la producción que ellos generaron. Y ahí se pasa una frontera que es ya la política. Se generó desde la influencia jesuita a las distintas gobernaciones una influencia significativa que hizo que se terminara rompiendo la relación Asunción-reducciones. Y allí es donde podemos entrar ya a hablar de lo que sería la Revolución Comunera. Nosotros habíamos visto a grandes rasgos dos eventos, que son los dos primeros puntos de esta diapositiva. Primero, la primera revolución, o el primer levantamiento en Asunción, que habíamos denominado a los iralistas contra los imperialistas, ¿verdad? Comuneros contra los que defendían al virrey, ¿verdad? Estaba Domingo Martínez Giralda por un lado y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con relación a ese levantamiento en Asunción? Ahora, el nombre que usaron para poder llevar adelante esa situación es el de comuneros. De hecho, el nombre del barco que construyeron en Asunción y en el cual enviaron a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca a España se llamó Comuneros. Y esto viene de la Revolución Comunera de Castilla. En 1520 estalla esto contra Carlos V o Carlos I, ¿no? Carlos realmente no era español. Y de ahí viene la situación contra él, ¿verdad? Como él no era español y establece su corte con personas no españolas, además de que no hablaba el idioma y utilizaba los recursos de España a los efectos de financiar su corte, que estaba en Alemania, ha producido la revuelta que se llamó la Revuelta de las Comunas. De ahí comuneros. Esta guerra interna de España es la que se utiliza después como término a los efectos de significar a lo que ocurría en Asunción. ¿Por qué? Porque muchos de los caballeros, hidalgos y demás que vinieron a la colonia han participado
de una u otra forma en esta revolución comunera de Castilla. La muerte de Fernando el Católico convierte a su hija Juana en reina de las coronas hispánicas. Incapaz de asumir el gobierno, Juana es encerrada en Tordesillas por desequilibrio mental. Su primogénito, Carlos de Gante, acude a España para conocer la herencia de sus abuelos, los reyes católicos. Tiene 17 años y no habla castellano. Acompañado por sus consejeros flamencos, Carlos acude a las Cortes de Castilla, que le juran rey con desconfianza. Las Cortes imponen al nuevo rey que aprenda el castellano, que no nombre en puestos de gobierno a extranjeros y que no permita la salida de metales preciosos procedentes de tierras americanas. Aceptado como rey de Castilla, parte a tierras aragonesas para jurar sus fueros. Su viaje continúa hacia Barcelona, donde las Cortes de Cataluña le prestan el juramento de sus súbditos. Estando allí, recibe la noticia de su elección como emperador, lo que le impide terminar su recorrido por los territorios aragoneses y se dirige hacia Alemania. Reunidas en Santiago, las Cortes castellanas aprueban un servicio extraordinario para sufragar el viaje del rey. No obstante, el malestar por las formas del nuevo rey se empieza a extender por las ciudades. El temor a un aumento de impuestos se une a los excesivos gastos que asumen de una corte compuesta por extranjeros. La marcha del rey a Alemania con motivo de su coronación genera descontento en Toledo, Salamanca, Madrid, Valladolid. El emperador embarcó en La Coruña. Ha abandonado el reino. El emperador embarcó en La Coruña. Ha abandonado el reino. ¿Quién deja por gobernador? Al cardenal Adriano de Utrecht. ¿Quién? El cardenal Adriano de Utrecht. Un extranjero. ¿Se le concedieron los servicios en las Cortes? Toledo se negó a mandar procuradores. Salamanca, Toro, Madrid, Murcia y Córdoba negaron los servicios que le concedían los impuestos. Pero León, que empezó negándolos, terminó concediendo. ¡Traidor! Las arcas del reino estaban ya agotadas. ¡Y las otras ciudades! Zamora y Segovia aceptaron. Burgos también. ¡Ay! ¿Qué debisteis volveros? ¿Por qué? Tengo que temer. El pueblo no os perdona los servicios que concedisteis al rey. Segovia subió a las Cortes para que defendiera sus derechos. Y no para que defendierais. Solo hice cumplir con mi deber como un buen masoco. Señores, el asunto es urgente. Es una pregunta. ¿Me habéis entendido? Digo que no estoy bien de vuestra casa. Y el traicionó a los suyos en nombre de los... Ok, bueno. Sí, a grandes rasgos estamos viendo algunos de los eventos que hacen a lo que se denominó la Revolución Comunera en 1520. Esto termina posteriormente venciendo al rey, sometiendo a los revolucionarios de entonces, y como ven, es el primer evento en donde se supera la voluntad del rey. ¿Por qué es significativo? Porque estamos muy lejos aún de lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Estamos hablando de 1500. Y sin embargo, la Revolución Francesa se da 200 años después, ¿verdad? Donde se instalan las repúblicas y donde se somete definitivamente la capacidad del rey sobre la voluntad popular. Entonces, de allí es que sobreviene la relevancia de estos eventos. Ahora, tomando el nombre comunero desde esa perspectiva, desde esa lógica de no acatar la voluntad real, que básicamente era Dios en la tierra,
¿De dónde viene la capacidad de ser amo y señor de sus tierras? Viene del linaje que implicaba que era el descendiente directo de Dios. Él hablaba con Dios, él era Dios en la tierra, era amo y señor, dueño de la vida y la muerte de sus súbditos, de sus vasallos, y los vasallos en toda la Edad Media vivieron sometidos a la voluntad de este rey. Esa es la relevancia del término comunero. Ahora, ¿cómo se aplica en Paraguay? Tenemos varios antecedentes de eventos. Dijimos ya dos: uno, la Revolución Comunera de Castilla, y dos, los eventos que se dieron con Domingo Martínez de Irala y luego con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿verdad? Ya en 1572 hay un golpe en Asunción realizado contra el gobernador Felipe de Cáceres, cuando el obispo de Asunción, Fray Pedro Fernández de la Torre, grita, da el santo y seña, y es apresado Felipe de Cáceres y asume como gobernador Martín Suárez de Toledo. ¿Por qué es significativo? Porque él allí utiliza el término libertad. El término que usaban los comuneros de Castilla y el término que utilizaron en Asunción los partidarios de Irala cuando tomaron prisionero a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca también fue el término libertad, el grito de libertad, ¿no? Que luego se tradujo también en el proceso de independencia de casi toda América Latina. Si te pones a buscar en la historia de los distintos estados americanos descendientes españoles, tenemos un grito de libertad en todos lados, ¿no? El otro evento que se da como antecedente es ya en 1647, cuando Fray Bernardino de Cárdenas, franciscano y obispo del Paraguay, que era muy querido en Asunción, recorriendo el Paraguay, llega a las instancias de lo que serían las ruinas, las reducciones jesuíticas. Se lo quiere tomar prisionero, se le armó una celada ahí con el ex gobernador Gregorio Nostroza, siguiéndolo. Este no estaba con ejército alguno, sin embargo él sale con los indios de las reducciones, trata de apresarlo al obispo franciscano. De hecho lo toma prisionero, lo echa desnudo a las calles, lo ponen en un barco precario y lo tiran al río. De hecho, posteriormente Bernardino Cárdenas vuelve a Asunción y, invocando la cédula real del 12 de septiembre de 1537, el cabildo lo restituye como gobernador. Y aquí se da este evento de la cédula real del 12 de septiembre de 1537. ¿Cuál es esa cédula real del 12 de septiembre de 1537? ¿Se acuerdan de la primera clase que habíamos hablado de la muerte de Mendoza y que viene a Asunción un enviado español y este trae la cédula real del 12 de septiembre de 1537? ¿Y qué decía esa cédula real? Le otorgaba a los conquistadores la facultad de elegir entre ellos quién sería el gobernador en ausencia designado por Mendoza, hasta que el rey nombrase a alguno. Entonces, es este documento el que se utiliza a partir de ahora y en todo el proceso de la Revolución Comunera a los efectos de ir nombrando desde el Cabildo y desde el levantamiento popular a los que serían gobernadores de Asunción. ¿Ok? Entonces, utilizan un documento real para hacer acciones democráticas, por llamarlo de alguna manera, o un término más actual, casi como si fuera una república representativa, ¿verdad? Como hoy tenemos en varios estados en donde se elige primer ministro, por ejemplo, ¿verdad? Donde los electos popularmente van eligiendo ministros o primer ministros. Entonces, en este evento se da también otro acto significativo. Cuando Cárdenas vuelve a Asunción, es nombrado en 1549 gobernador de Asunción, él hace un evento también determinante: expulsa a los jesuitas de Asunción. En Asunción los jesuitas tenían un colegio, ¿no? Este colegio estaba formado por ellos y de ahí se cree que ellos conspiraban para la determinación de los gobernadores y las decisiones políticas que se hacían en Asunción.
muchos gobernadores le respondían directamente. Uno de ellos, por ejemplo, era Hernandarias, ¿verdad?, que se vio muy bien reflejado por ellos. Entonces, estos eventos son antecedentes directos de lo que después fue el proceso de la Revolución Comunera. Vamos a adentrarnos directamente ya en lo que es la Revolución Comunera en Asunción. El evento comienza en 1717 con la designación de Diego de los Reyes Balmaceda como gobernador, muy vinculado a los jesuitas. Diego de los Reyes Balmaceda asume y al poco tiempo de asumir, los vecinos de Asunción le reclaman ciertos puntos. De hecho, esto va escalando a los niveles de reclamo al punto de que los ciudadanos y el Cabildo de Asunción redactan una denuncia contra Diego de los Reyes Balmaceda ante la audiencia de Charcas, ¿verdad? ¿Por qué formulan esto? Y formulan a los efectos de dar a entender de que él no estaba cumpliendo bajo las leyes del rey, y en base a eso solicitaban la remoción de Diego de los Reyes Balmaceda. ¿En qué consistían las acusaciones que hacían contra Balmaceda? Uno, asumir la gobernación sin dispensa de naturaleza. ¿Qué es la dispensa de naturaleza? Las leyes del rey impedían que un hijo de la tierra, un hijo del lugar, sea gobernador de ese lugar, y o que esté casado con alguna hija del lugar. Y él, Diego de los Reyes Balmaceda, estaba casado con la azucena Francisca Benítez. Entonces ese era el primer punto reclamado contra él. El segundo, impuso la utilización de indios para su provecho personal, cosa que estaba prohibida. Tercero, injusta guerra a los payaguáes. Y cuarto, establecer impuestos nuevos. Estos impuestos él no tenía las atribuciones de hacerlo, sin embargo lo hizo, y entonces a partir de ahí se genera el reclamo contra él. Trabas al comercio y por último interceptar esta denuncia cuando él se enteró de que se iban a realizar la denuncia ante la audiencia de Charcas. Entonces él arbitra para que esto no ocurriese. Sin embargo, logran llegar a las Charcas y en la audiencia presentan estas denuncias, y la audiencia nombra como juez pesquisidor, una suerte de fiscal actual, de la provincia del Paraguay, al doctor José de Antequera y Castro. José de Antequera y Castro es un caballero del orden de Alcántara, jurista panameño, que al llegar analiza lo que se le planteó, analiza las denuncias presentadas y encuentra y corrobora que las denuncias son ciertas. Varios de los puntos reclamados eran verdad. Entonces, él, aparte de venir como juez pesquisidor, venía con un sobre cerrado, un pliego cerrado. A ver, imagínense en aquel tiempo hacer el trayecto. Charcas estaba un poquito más allá de Bolivia, cerca de Perú, en línea recta por el Chaco. Imagínense hacer esa travesía en aquel tiempo por tierra, para llevar información y traer información, llevar noticias y traer noticias, ¿verdad? Tardaban un mes y medio en hacer ese tipo de trayectos y de informes, si es que llegaba el mensajero. A veces se enteraban de que el mensajero no llegó nunca después de 3 meses, ¿verdad? Y ahí nuevamente a llevar la noticia, ¿verdad? Entonces por eso llevaba mucho tiempo tomar decisiones en estos casos. Entonces, ¿qué hacían? Traían un pliego cerrado. Este pliego cerrado solamente se abría en la situación de que se den ciertos eventos. Entonces, este documento que trajo José de Antequera y Castro establecía que si él encontraba de que los elementos denunciados contra Diego de los Reyes Balmaceda eran ciertos, entonces él podía tomar la gobernación de Asunción y remover al gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que ocurrió entonces. José de Antequera y Castro asume como gobernador de Asunción y comprueba los eventos, y Balmaceda, que no tenía ninguna sanción con relación a estos eventos, huye de Asunción. ¿Qué hace él? Como José de Antequera y Castro viene en representación de la audiencia de Charcas, que debería ser una suerte de Corte Suprema para tener una idea de lo que es, o
una instancia dictaminante para el virrey, para que el virrey tome las decisiones. Él va junto al virrey a los efectos de exponerle la situación y para que el virrey tome cartas en el asunto. ¿Quién es el virrey? Es el arzobispo Fray Diego Morcillo. Este le escucha a Balmaceda y lo restituye como gobernador de Asunción. Entonces, él viene, toma de las reducciones 6.000 indios y llega hasta Tabapú. Desde Tabapú no avanza y retrocede. No entra en batalla. Entonces el rey, enterado de esta situación, nombra a Baltasar García Ros para retomar la provincia y que se cumpla lo que el virrey había establecido. ¿Quién es el virrey? Sé que lo estudiamos en Historia del Paraguay muchas veces, pero hago nomás este refresh con relación a lo que es el virrey. El virrey era el mismo rey en Sudamérica. Entonces él tenía esas facultades y funciones amplias. Entonces el cabildo actúa en Asunción, toma lo expuesto por José de Antequera y Castro y lo nombra a él como gobernador, lo acepta como gobernador, lo ratifica, le otorga el mando militar de Asunción, o sea que él convoca a todos los asuncenos para combatir contra las fuerzas que iba a venir a mando de García Ros ya ahora. Y sobre todas las cosas expone o declara que no va a acatar ni a Balmaceda ni a García Ros, que vienen en nombre del virrey. Esto ocurre ya en 1723. Antequera con su pequeño ejército marcha al encuentro de García Ros y a orillas del Taibí-Cuarú ocurre la batalla venciendo a Antequera, ¿verdad? Antequera, ante la victoria, vuelve triunfante a Asunción, ¿verdad? Entre vítores y alabanzas hacia lo que Antequera consiguió, ¿verdad? De hecho, los pueblos del interior habían enviado sus emisarios, quienes estaban felices por las acciones de Antequera, ¿verdad? El cabildo vuelve a afianzar el apoyo y tenía el apoyo entero de todos los frailes franciscanos y la congregación franciscana, ¿verdad? Y el virrey, en cuanto tenía el apoyo de los jesuitas y un puñado de la población asuncena, que también formaban parte de la idea del virrey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa el virrey? El virrey ordena al gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, este también fue en su momento el fundador de Montevideo, de ir contra Antequera, ¿verdad? Así va con los 6.000 indios nuevamente, marcha hacia Asunción, pero Antequera ya en este caso, al no tener la capacidad para poder sostener una batalla igual contra esta cantidad de hombres y contra el armamento que ya traía Mauricio de Zavala, entonces Antequera opta por huir. Él deja Asunción y deja libre el camino para que Mauricio de Zavala tome Asunción, ¿verdad? Y de hecho lo hace. Él entra en Asunción, repone a los jesuitas en su lugar y nombra gobernador a Martín de Barúa. Pero así podríamos decir que es la primera parte de la revolución comunera. Entonces, una primera parte donde aparece la figura de Antequera. Antequera viene a Asunción, toma conocimiento de la situación de los asuncenos y toma partido abiertamente. Y actúa militarmente defendiendo esa posición. O sea, directamente en contra de las decisiones del virrey, que significaban ir en contra de las decisiones del rey, ¿no? Entonces, este fue el primer proceso de la revolución comunera. ¿Están todavía ahí o ya se durmieron todos? Veo. Acá seguimos, profesor. Estamos, profesor, escuchando. Demasiado silencio ya había de repente, entonces no sé Es si... que estábamos hablando, la ¿no? historia. Da gusto, profe, la historia. Ya me pasó alguna vez que yo seguía hablando así, había sido hace rato, se cortó el Estábamos internet. todos, profe. Había sido hace rato, se cortó el internet y
Estamos todos, doctor. Bueno, está bien. Atento, Está bien, doctor, atento. está bien, seguimos entonces. Una Entonces, consulta, profesor, ya que estamos. sí, diga, diga. Antequera huyó. ¿A dónde fue? Sí, él se va a Córdoba. Ah, correcto. Él se va a Córdoba, él, como tenía el apoyo de los franciscanos, él va y se esconde en un convento franciscano de Córdoba. Él allí, usted entiende la figura del pregón, ¿verdad? Antes la forma en que se comunicaba las decisiones del virrey, venía el mensajero del rey con su carta y le entregaba al gobernador o al que está a cargo de la provincia, de la ciudad o de la villa o lo que sea. Y estaba un funcionario que se llamaba pregón que iba por las calles gritando. Gritaba el mensaje, ¿verdad? Y él así se entera, Antequera se entera así en Córdoba, estando escondido, de que por él pesaba, por su cabeza pesaba 4.000 pesos, vivo o muerto, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, en donde el virrey pedía la cabeza de Antequera, entonces él dice, bueno, me voy a ir a Charcas, que en definitiva ellos fueron los que me invistieron a mí con la capacidad de ser gobernador en Asunción, voy a exponer mi situación allí, voy a presentar ahí mi gestión, voy a plantear ahí la situación y tratar de que esto se supere, ¿verdad? Llega de hecho a las Charcas, él va acompañado siempre de Juan de Mena era su fiel escudero, paraguayo él, y llega ya y sin embargo no es escuchado, ¿no? Directamente es tomado prisionero, lo apresan y lo llevan directamente engrillado y preso a Lima, ¿verdad? Y aquí es cuando comienza la segunda etapa de la Revolución Comunera. Comienza la segunda etapa porque estando él con Juan de Mena prisionero, le conocen a otra persona determinante para lo que significó la Revolución Comunera. Le conocen a un señor también panameño, denominado Fernando de Mompox o Mompos. En algunos materiales van a encontrar Mompox, en otros Mompos. Indistintamente estamos hablando de la misma persona. ¿Qué pasa en la cárcel? Ellos están ahí prisioneros, ahí con Mompox, ¿verdad? Y le cuentan, le exponen, le detallan y sobre todas las cosas le dan la filosofía de lo que ellos pensaban con relación a lo que pasaba en Asunción y cómo el pueblo asunceno no entendía la política con relación al rey, ¿verdad? Y después de estos hechos vamos a entrar a discutir un poco sobre eso también, ¿verdad? Y toma tanto partido Mompox con relación a eso que él decide formar parte y acompañar esa lógica de Mompox, ¿verdad? Y él escapa de la cárcel. Mompox escapa de la cárcel y viene estando en Lima, estamos hablando que ellos estaban ya en Lima. Él escapa de allá y viene a Asunción. Llega a Asunción y como era un elocuente era bastante bueno dando discursos. Orador, ahí no me venía la palabra, gracias. Elocuente orador. Él consigue los adherentes, mantiene la adherencia de los franciscanos, de todo el cabildo, porque era la filosofía que ellos tenían, y a partir de allí se forma lo que se denominó, por así decirlo, el Partido Comunero. Entonces, toman mayoría dentro de lo que sería Asunción. En ese interín, se nombra un nuevo virrey en Lima, llamado Marqués de Castelfuerte, y este a su vez nombra a un pariente suyo como gobernador de Asunción, Ignacio Zoroeta. ¿Ok? Entonces, Barúa, que fue el impuesto por Zavala en el proceso de Antequera, ya se ganó el respeto aquí de los asuncenos y los comuneros decidieron no aceptar la imposición de Zoroeta como gobernador
y mantenerle a Barúa como gobernador. De hecho, cuando llega Soroeta, y antes no era que salía en el diario la información de que se le iba a designar a fulano de tal como gobernador, no. No, que como hoy tenemos la información de que salen los sondas por tapa de ABC, ¿verdad? O de última hora. Allá, en aquel tiempo te caía el tipo con un documento que decía que él era el nuevo gobernador, ¿verdad? Se presentaba ante el gobernador que iba a ser saliente, presentaba los documentos y el otro va y mora y él se quedaba, ¿verdad? Entonces era así de cambio directo el proceso de asunción y cambio, ¿verdad? Al ser designado. Es que, permiso, profesor. Sí. No, hasta no hace mucho, en la época de Stroessner, los intendentes eran nombrados por decreto nomás. También, mismo proceso. Claro, no era muy, no era muy Así. distinto a aquella época. También me parece que esa palabra, el pregón que usaste, creo que de ahí viene la palabra pregonando, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Gracias. Así mismo, el pregón. Es el llamar, es el convocar, es el de dar a conocer, sería el pregonero. En algunas licitaciones utilizan ese término también para la convocatoria, el llamado a licitación. Por ejemplo, si ven el reglamento de licitaciones de Itaipú, utilizan el término pregón Sí, a la convocatoria. correcto. Y toda la función pública, que es bastante inquisitiva, ¿verdad? Porque hablamos de una superioridad y la inferioridad que son los funcionarios. Cuando hay cambio de administración también se da de la misma manera. Viene el nuevo director, viene con su resolución, se te pone enfrente, te pone la resolución y vos, chao, ¿verdad? El mismo proceso de cambio. Es un acto administrativo que asigna y depone al otro, ¿verdad? Bueno, volviendo a la situación de los comuneros pedían que se mantenga Barúa. Porque, ¿qué ocurre en este proceso de posición de Barúa? Barúa no acepta. Él no acepta de esa manera mantenerse como gobernador. Él no acepta imponerse contra la decisión del virrey y del rey. Entonces el cabildo vota y le elige a José Luis Vareiro como gobernador en reemplazo de Barúa al echar a Soroeta de Asunción. ¿Qué pasa con Vareiro? Vareiro asume y sin embargo traiciona la causa, le traiciona a los comuneros y consigue apresar a Juan de Mena. Perdón, no a Juan de Mena, a Mompox. Mompox apresado y remitido nuevamente a Lima, iba a salir por Sacramento, que hoy es Uruguay, y de ahí a Buenos Aires y por ese camino ir a Lima, ¿verdad? Por agua. Sin embargo, Mompox vuelve a escaparse y se va a Brasil y allí se perdió Mompox en la historia de la humanidad, ¿verdad? En ese escenario, entonces, los asuncenos consiguen la adhesión de la cordillera, toda la zona de la cordillera, levantándose en armas y cordillera avanzando hacia Asunción, ¿verdad? Toman y establecen una junta y lo nombran como gobernador Antonio Ruiz de Arellano, o como presidente de la junta o como gobernador, ¿verdad? Que sería en este caso. En ese proceso es que llega la noticia de que Antequera y Juan de Mena fueron sentenciados definitivamente y fueron muertos en el cadalso, ¿verdad? Asunción nuevamente se queda en revuelta y ataca y expulsa por tercera vez a los jesuitas de Asunción. De hecho, queman en este caso el colegio jesuita en Asunción. Y así el virrey nombra esta vez a Manuel Agustín Ruiloa como gobernador. Este llega a Asunción, no es echado directamente, de hecho asume su rol de gobernador y empieza una conspiración de los comuneros asuncenos contra Ruiloa al no reconocer la función de este partido comunero, por así llamarlo,
nuevo esquema de ataque, se levanta nuevamente las cordilleras y avanza hacia Asunción, ¿verdad? Ruilova repele el ataque, pero él termina falleciendo en combate y es proclamado al comunero Fray Juan de Rey como gobernador de Asunción. Entonces llama nuevamente a Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, a apagar la rebelión y toma nuevamente los indios de las reducciones y avanza hacia Asunción, ¿verdad? En este caso hubo batalla, venciendo Mauricio de Zavala en Tabapú, y en 1735 entra en Asunción, repone nuevamente a los jesuitas, designa gobernador a Martín José de Chauri, declara abolida la cédula real de 1537. Entonces, a partir de este evento, en 1735, ya Asunción no podía elegir gobernador. Condena a muerte a los principales referentes comuneros, y así es como termina la Revolución Comunera. Ven como 250 años antes de la Revolución Francesa, mucho antes de la Revolución Americana, mucho antes de los estados constitucionales, mucho antes de la constitución de las repúblicas, de los parlamentos y de la limitación de la voluntad del rey a través de la ley, en Asunción se estaban dando estos eventos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la ideología comunera? Y vamos a tomar dos puntos. Primero, quiero leerle el pensamiento que se tenía hacia los religiosos de la Compañía de Jesús a través de un acta que está en el Archivo Nacional, que lo trae Natalicio González y también el profesor Hipólito Sánchez, que en su libro lo tiene en la página 97, y dice: los religiosos de la Compañía de Jesús tienen y han tenido siempre a esta miserable provincia sujeta, abandonada y arruinada, a costa del sudor, cuidado y desvelo de las armas de los vecinos. Usufructan todo el pingüe de sus riquezas, avasallan al pueblo con sus amenazas, lo tienen en suma pobreza, cogiéndose las mejores tierras de la provincia, por ocupar las cuales pagan arrendamiento los propios que las defienden de los salvajes con su sangre y con su ira. Ocupan propiedades ajenas, que quemando las casas de los vecinos. De este modo se apropiaron de las tierras que partieron del río al sur de la ciudad, tienen de largo legua y media y 3 de ancho. A estas siguen las tierras de San Lorenzo el Viejo y San Lorenzo el Nuevo, hasta dar en el Campo Grande, de modo que por este lado cogen todo lo mejor de la tierra inmediata a la ciudad. De allí a 4 leguas en el paraje Guayaquil tienen otra posesión. En los campos de Pirayú tienen 2 posesiones unidas en una. De cada una tienen 2 leguas de largo y de ancho, en parte otras 2 leguas. Le sigue otra que llaman Paraguarí, otra incorporación en la cordillera arriba que llaman Los Naranjos, otra en Yariguaá, Guazú, en Yariguaamí, en Taputanguá, en Guazutal, hasta las cabezas del río Cañabé. Todas estas últimas juntas e incorporadas, como lo están, tienen de circunvalación más de 5 leguas, siendo la mejor de toda la provincia en pastos, aguadas, montañas y abrevaderos, habiendo adquirido todo este dominio por sola su autoridad, fundando su derecho en una merced, que dicen le hizo don Gregorio de Inestrosa. Mudas son lindes, como hoy lo han hecho, extendiéndose desde el arroyo Imbembiré hasta el Pirayubí, introduciéndose y quitando tierras de su estancia a los indios de Yaguarón, de unas 6 leguas de longitud. Por otro costado, desde el dicho Imbembiré hasta el Utumiré, se han apropiado de otras 5 leguas, además de unas 16 leguas que pretenden de otros vecinos. Todas estas tierras son para un colegio que nunca mantiene más de 5 o 6 sujetos, cuando bien pueden acomodarse en ella más de 200 familias que andan vagando sin tener un palmo de tierra en el real servicio. Después de haber conquistado esta tierra a costa de sus vidas,
no siendo menos perjudicial esto por el atajo que hacen de los caminos públicos en todo lo que dicen ser suyo, causando a los vecinos de esta provincia innumerables trabajos y pérdidas de hacienda y vidas, por los rodeos que les obligan a hacer por los caminos y arroyos crecidos. No es menos el daño que esta provincia experimenta de dichos religiosos por el modo con que se tienen abarcado el comercio del río y de tierra a título de misiones y bienes eclesiásticos, sin pegar la real alcábala, derecho de estanco a la ciudad, ni los diezmos a la iglesia, alzándose con las yerbales de que esta ciudad es dueña, enviando a sus indios tapés para que echasen, despojasen y matasen a los beneficiadores españoles de dichos yerbales y a beneficiar grandísimas cantidades cada y cuando quieren por su propia autoridad, sin licencia ni noticia de los señores gobernadores, como lo hacen y ejecutan los españoles y los demás pueblos indios de esta provincia. Esto sirve a los efectos de dimensionar el nivel de despecho que había entre lo que era Asunción y toda la comarca contra las reducciones jesuíticas. Entonces, tenemos que separar, por un lado, lo cultural, lo sociológico, lo que determinaron como reducción en ese ámbito, y por otro lado, lo que realizaron desde lo político y lo económico. En la proyección tienen ahí primero lo que había dicho José Antequera ante el Cabildo, y dice: el pueblo reservó en sí una facultad, especialmente en lo que mira a las leyes del gobierno político, a las que tiene su fundamento en el derecho natural. El pueblo puede oponerse al príncipe que no procede ex aequo et bono. No todos los mandatos del príncipe deben ejecutarse. Este fue el discurso. Adelante, Margarita. Graciela. Sí, profe, no, quería nomás agregar a lo que usted estaba recién leyendo, Sí. que esa propiedad a la cual se refería, relatando la situación, es lo que antiguamente se conocía como la estancia de los jesuitas en la zona de Paraguarí, Sí. donde ahora está sentada la gobernación del 9º departamento. Esa es la antigua estancia de los jesuitas, que fue una estancia modelo donde se criaron muchísimos animales. Tengo que buscar los apuntes que tengo, ¿verdad? Y ahí trabajaban los famosos esclavos, también los negros que tenían en las afueras de la ciudad su lugar de donde ellos vivían, y que es denominada la zona de los Cambás, y que hasta ahora hay descendientes de los Cambás que viven ahí en la zona de las afueras o sea, ahora ya están dentro de la ciudad, ya viven como toda la ciudadanía, pero zona, quedaron descendientes de ellos. esa zona yo nunca identifiqué dónde era. Donde Bueno, y ellos se instalaron. te cuento, profesor, de que esa estancia a la que se refieren es ahora el local de la gobernación de Paraguarí, que se mantiene todavía su estructura antigua, que mantiene hasta ahora, que sería bueno que puedan visitar, ¿verdad? Los compañeros también para que conozcan. Es hermosa el local, se mantiene hasta ahora. Y ahí está también, tienen los funcionarios, está la secretaria de turismo que les puede contar toda la historia de lo que fueron los jesuitas ahí en la zona de Paraguarí. Yo les comento eso porque yo soy oriunda de Paraguarí, ¿verdad? Y entonces conozco mucho la historia, de verdad. Y quería agregar nomás ese dato, profesor, a la clase, ¿verdad? Yo entiendo, o sea, lo de la gobernación ubico. Lo que no ubico es dónde se instalaron en la población negra que me dijiste. Y están cerca. Ya he visto varias referencias al respecto, pero nunca pude identificar, y todas las referencias que hacen dicen que estaban en las afueras de Paraguarí, pero nunca pude identificar en qué lugar específico de Paraguarí se colocaban, si fue hacia qué extremo, si era hacia acá o más hacia el sur. No, era más hacia acá, y ellos tenían ahí su chacra, su casa,
y todo, o sea, ellos tenían su vida propia ahí también, ¿verdad? Pero trabajaban para los jesuitas. Sí, Y hasta ahora están, el día que vos quieras irte, te vas y vas a irte y vas a verle, y están todavía, son de piel oscura y todo. Y el barrio lo se llama, la zona lo se llama de los Camba. en su mayoría las personas que se refiere la compañera, eran esclavos que se escaparon de las incursiones bandirantes y fueron quedando, así como cuando decimos que llegamos a las estribaciones andinas, en su mayoría los guaraníes que llegaron allí fueron los guaraníes que la acompañaron a las mayorías de las expediciones españolas que fueron hacia el norte del Chaco, ¿verdad? Entonces, estos indios iban con los contingentes y se iban desprendiendo varios indios y quedándose en las regiones y formando así unas pequeñas comunidades que luego fueron grandes comunidades, ¿verdad? Lo mismo pasó con esta comunidad de afrodescendientes que se colocaron en la zona de Paraguay. En su mayoría van a encontrarlo más hacia emboscada y demás, porque esa invasión del norte fue más significativa que la invasión que se hizo para este lado, porque los que acompañaban a los bandirantes en su mayoría eran tupís, pero también tenían gente afroamericana, y estos fueron los que fueron quedándose y que también formaron parte pero muy pocos, o sea, no tenían la Sí, significación. ahora, para agregar más nomás, el barrio se llama Cambacocue, se llama luego, porque ahí ellos tenían su chacra. Ok, ok. Y hasta ahora mantiene ese nombre. Y es muy interesante que puedan conocer realmente que la gobernación, el local actual de la gobernación fue anteriormente la estancia de los jesuitas, y que existe hasta ahora un barrio que se llama Barrio Cambacocue, que era la zona donde vivían los esclavos en esa época. Muy Eso bien, es muy todo, bien. profe. Muchas gracias, ¿no? Cuando quieras y tengas para aportar, bienvenido. Metete nomás y expone tu posición sin problema. Gracias por compartir. Bueno, volvemos a la ideología, ¿verdad? Más que nada, la intención de leer esa acta era significar el estado de ánimo que tenía el pueblo asunceno con relación o contra las reducciones jesuitas y su aplicación económica, ¿verdad? Leímos ya el primer punto sobre lo que expone José Antequera. Este fue el discurso que hizo José Antequera cuando asume y cuando se lo asigna a él como gobernador y también como jefe militar de Asunción. Y él dice, repito, el pueblo reservó en sí una facultad, especialmente en lo que mira a las leyes de gobierno político, a las que tiene su fundamento en el derecho natural. El pueblo puede oponerse al príncipe que no procede ex aequo et bono. No todos los mandatos del príncipe deben ejecutarse. O sea, él básicamente hace un llamamiento a rechazar la posición del rey. ¿Qué es ex aequo et bono? Todo lo que no sea bueno sería la traducción, para que les digo concretamente cuál es. Así cuando me pierdo, lo que me voy completamente. Bueno, ya me voy a acordar. Ex aequo et bono, entonces todo lo que es bueno y en el sentido del rey, cuando él actúa fuera del... Sí. Lo que es justo y bueno. Ahí está, lo que es justo y bueno. Et aequo et bono. Todo lo que es justo y bueno.
Entonces, cuando el rey actúa contrario a este principio e introduce allí una fuerza significativa al derecho que antes no se aplicaba, que es la aplicación del principio sobre el texto. Uno puede tener en la parte de lo que sería ya hermenéutica, lo que es la interpretación de la ley a hoy. Si ustedes toman leyes modernas, van a encontrar que los primeros artículos de cada ley tiene instaurado dentro de ella los principios. ¿Qué significan esos principios? Que en base a esa lógica, en base a esa construcción mental, en base a esa filosofía, es que vas a interpretar lo que allí dice. O sea, que vas a contrastar los hechos en base a esos principios para poder entender si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que introdujo José Antequera en ese pensamiento. Hablamos ya de 1500, 1600, muchísimo antes de la Revolución Francesa. Siguiéndole, en la siguiente frase le tenemos a Fernando de Montbux. Fernando de Montbux viene a decir lo mismo casi que dice José Antequera. Vamos a leer, dice: el poder del común de cualquier república, ciudad, villa o aldea es más poderoso que el mismo rey. En manos del común está admitir la ley o el gobernador que gustase, porque aunque se los diese el príncipe, si el común no quiere, puede justamente resistir y dejar de obedecer. Entonces estamos hablando de dos pensamientos que recién se desarrollan en Europa en 1700. Y eso se está viviendo en Asunción. ¿Ok? Por último, podemos concluir que la ideología comunera, y cito aquí lo que dice el libro del profesor Hipólito Sánchez Kell, en un sentido económico, extinción del monopolio ejercido por los jesuitas en la riqueza básica del Paraguay, y en un sentido político, es construir, defender y establecer la defensa de la autonomía regional y de las libertades públicas contra el absolutismo centralista del virrey. O sea, choca directamente contra el absolutismo. Son ideas, son posiciones contrarias directamente al absolutismo reinante en la Edad Media. Bueno. Quiero leer dos pequeñas cositas más y cerramos el tema de los comuneros y vamos a ver las consecuencias que nos trae esta situación con estas revoluciones, ¿verdad? Justo Pastor Benítez dice: los jesuitas y los comuneros fueron dos sociedades en lucha, dos organizaciones que chocaron. El cabildo encarnó los intereses de la provincia contra los gobernadores que secundaban el predominio jesuítico y el absolutismo. Hay en el fondo de esa resistencia un fuerte apego a los fueros municipales, una tendencia a conseguir el predominio civil del cabildo en la naciente sociedad colonial, como expresión de autonomía, de gobierno propio. La revolución compendiaba las quejas y aspiraciones de la provincia contra el absolutismo, el desamparo, los excesivos gravámenes económicos y la desigualdad de situación frente a las opulentas misiones. La reivindicación de su tradición jurídica y de la primacía de la voluntad del común. Como ven, esto marca así. Si la acción de Domingo Martínez de Irala con relación a lo que hace con el padrinazgo, ¿verdad?, con el cuñadazgo, en donde relaciona al indio con el español y de esa mixtura procede esta raza paraguaya tan significativa que mantiene culturalmente el idioma, la cultura, las tradiciones, que consigue un arraigo significativo que no se da en ningún otro lugar. Marca esta decisión de Domingo Martínez Irala lo que vamos a hacer como paraguayos. Este hecho de los comuneros, la acción de los jesuitas y la acción de los comuneros desde Asunción marca significativamente también, lo marca a fuego a lo que posteriormente va a ser el paraguayo. Le da esa autonomía, esa capacidad de entender que tiene la capacidad de acción, de reacción y de función
que luego vamos a ver en la independencia del Paraguay, ¿verdad? Que esa decisión de ser libres, o esa decisión de tomar posición con relación a lo que pasa en su gobernación es del paraguayo y para el paraguayo se da en base a estos eventos, ¿verdad? Entonces, esto marca todo lo que posteriormente viene, todo lo que hace a las decisiones políticas y a las decisiones de las autoridades que van a ir asumiendo ese rol para adelante, ¿verdad? No quiero cortar este tema de los comuneros sin antes hablar de lo que dice también Benítez de Antequera. Dice, no rompió la imparcialidad del juez, sino que puso su autoridad al servicio de la justicia verificada. Entrevió en aquella confusa rebelión un fondo de aspiraciones legítimas. Vio la preterición en que vivían los paraguayos y se puso a acaudillarlos para defenderlos. Era elocuente, ejecutivo y contagioso. Llegado del otro extremo del continente, se hizo el vocero del cabildo, amparo jurídico de la sociedad civil del coloniaje. Nunca fue un demagogo, caudillo sí y vocero eminente de la causa popular. Luchó y sufrió. Sus ideas, sus luchas, su altivez, su martirologio hacen del doctor José de Antequera y Castro un precursor de la independencia americana. Marca, determina, da preceptos de la ilustración en una época donde no se tenía todavía en Latinoamérica ese tipo de pensamiento. ¿Mm? Eso es lo significativo de la Revolución Comunera. Ese hecho de disparar la posibilidad de que una sociedad se pueda levantar en contra de las decisiones del rey es lo que marca significativamente. Tal vez nos faltó, y esto ya es una cuestión personal mía y no implica necesariamente la verdad, tal vez nos faltó tener un rigurismo jurídico en relación a cómo actuar y no directamente ser parte de acciones bélicas como lo tuvieron los comuneros en ese momento. Consecuencias. Bueno, la principal y determinante con relación a lo que ocurrió en la Revolución Comunera es el establecimiento del puerto preciso de Santa Fe. En 1739, audiencia de Charcas, en base a un auto, que sería una sentencia, constituye el puerto preciso de Santa Fe. Todas las embarcaciones paraguayas que bajaban el río Paraná y el Paraguay debían quedar en el puerto de Santa Fe. No solo quedar en el puerto de Santa Fe, tenían que descargar sus productos en el puerto de Santa Fe. Es más, no podían seguir su camino por río. Debían de pagar los impuestos en Santa Fe, cargar sus productos en carreta y de ahí ir hasta Buenos Aires en carreta, pagando propiamente nuevas tasas en el puerto de Buenos Aires. Además, los santafesinos se avivaron y, aprovechándose de la situación, por ley de ellos, establecieron el monopolio del tránsito terrestre en Santa Fe. Ningún extranjero podía manejar carreta en Santa Fe. Por ende, debías de pagar flete terrestre desde Santa Fe a Buenos Aires. Todo eso se le cargó a la producción asuncera, a la producción paraguaya. Se pagaba arbitrio, se pagaba sisa y se pagaba alcábala. El arbitrio servía para costear 200 soldados en la defensa de Santa Fe. O sea, los mismos que te obligaban a hacer eran pagados por los paraguayos. Se pagaba la sisa, que era para la obra de fortificación de Buenos Aires y Montevideo. Y por último, la alcábala, que era sobre la renta. ¿Ok? Entonces, esta es la consecuencia directa de la acción de los comuneros, que en sí mismo ya es un evento afligente.
le llevó a Asunción a caer en la incapacidad de ser económicamente rentable, aunque produjera lo que produjera. Producíamos muchísimo más que toda Sudamérica, sin embargo, éramos el país más sometido y más pobre en ese sentido. Primero, por la acción de los jesuitas, en el levantamiento contra estos, se nos toma esta medida. Y por si esto fuera poco, la creación del Virreinato del Río de la Plata vino a someter definitivamente a la capacidad política que tenía Asunción. Si bien Asunción, con estas medidas con relación al comercio, perdía significativamente en lo económico, mantenía un cierto liderazgo político al ser la gobernación de la región. O sea, era la gobernación y todas las demás ciudades dependían de la gobernación. Sin embargo, con Carlos III en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y la creación de este Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires hace que Asunción pase definitivamente a depender políticamente de Buenos Aires. Y eso nos lleva al sometimiento entero de Asunción, de ser la ciudad que marcaba los designios de la región, pasó a ser una ciudad que fue sometida por su propia hija, Buenos Aires. Buenos Aires, Santa Fe, actuaron en contra de su propia madre, asfixiándola económicamente y asfixiándola políticamente después. Bueno, ¿cuál es el hecho que lleva al Río de la Plata, a la fundación del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata? Y el primero es la cuestión de límites con el Portugal, ¿verdad? Cuando se toma la colonia de Sacramento, que lo vimos en la clase anterior cuando hablamos del Tratado de Madrid y el Tratado de San Ildefonso y demás, hacía que sea muy peligroso la presencia de portugueses en la región. De hecho, Montevideo fue tomada en su momento por Brasil y después liberada con los 33 orientales y en la revolución llevada adelante, ¿verdad? La gran extensión territorial y el aumento de la población, desde que se crea Asunción y empieza a crearse las ciudades alrededor de Asunción y que Buenos Aires vuelve a ser refundada y el comercio vuelve a crecer y Buenos Aires se vuelve en el centro comercial y económico de Sudamérica, la población fue creciendo exponencialmente y todos los trámites administrativos debían de hacerse en Lima, en Perú. Entonces, esa diferencia de distancia entre lo que era Buenos Aires y su capacidad económica, que sobrepasó sobremanera ya Perú, quien ya una vez extraído todo el oro de Lima, entonces ya no tenía una fuerza productiva como sí lo tenía esta región. Entonces, pasó a ser Buenos Aires el polo económico real. Y entonces, esa evolución económica, esa evolución en población, esa insuficiencia administrativa para responder a las cuestiones administrativas que dependían de la corona, llevó entonces a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, Buenos Aires, como era la salida natural a Europa, se beneficia de la producción nuestra. De ahí el término porteño. Entonces, ser intermediario, estar en el puerto de Buenos Aires y ver las carretas llegando desde Asunción de productos que tenían más de meses de trayecto desde Asunción hasta ahí, porque venían hasta Santa Fe en barco y de ahí en carreta, vendiéndose a un precio irrisorio, porque el comerciante paraguayo ya quería vender como sea su producto, hacía que el intermediario de Buenos Aires se vuelva infinitamente rico vendiendo al precio real el producto a España. ¿Ok? Entonces ese es el evento significativo
determinante con relación a la creación del virreinato del Río de la Plata. Bueno, quedamos ahí. No terminamos la lección, entonces nos queda todavía un trecho importante por recorrer, pero no quiero que se me canse. Vamos a... Ya no sale la presentación, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no sale. No, profe. No, profe. Bueno, dejo abierto el debate, cualquier exposición, postura, pregunta, idea, comentario que quieran hacer, queda abierto para esta porción de historia que tocamos. Profesor, ¿y según tu opinión, qué iba a pasar si la revolución comunera ganaba, vamos a decir? Era imposible ganar. Sí, ya sé, pero vamos a suponer que iba a ser Asunción la reina de toda la ciudad. Y sí, el infortunio se dañó al Paraguay, dijo alguna vez Augusto Robato, y creo que son una serie concatenada de eventos desafortunados que nos llevaron a esta situación, ¿verdad? Lo de Hernandarias, con relación a la pérdida del litoral atlántico, que nos hace sin salida al mar. Lo del Pacífico era evidente que en algún momento iba a pasar, ¿verdad? Porque estábamos muy lejos de la costa pacífica. Sin embargo, teníamos costa pacífica 200 leguas desde Santiago para Iquique, era Paraguay. Sin embargo, evidente que en algún momento, tras la línea de la cordillera, Chile iba a adueñarse de la región, más tarde o más temprano. Hacer guerra desde acá hasta allá era imposible en aquel entonces. Íbamos a perder ese litoral, pero la pérdida del litoral atlántico creo que marcó a fuego la posición geopolítica paraguaya. Cuando perdemos cuando se nombra gobernación a Buenos Aires y se le otorga Santa Fe, Corrientes y Tucumán, Córdoba, entonces quedamos nosotros sin salida y dependiendo geopolíticamente del buen ánimo de nuestros socios, ¿verdad? Sin entender que Brasil era la salida. Nosotros con Brasil y la salida al este se da ya con el gobierno de Stroessner. Claro, la ruta al este. Recién Hasta la ciudad de Coronel Oviedo no llegaban, de Ajos. Llegaba y de hecho salir al este fue geopolíticamente una posición del mariscal Estigarribia. Él fue el primero en ver que esa era la única forma de que el Paraguay saliera al mundo. Y de hecho comenzó y consiguió la ruta Ajos. Y luego a partir de allí ya, se quiere, continuó esa salida, ¿verdad? Que se cierra después con el Tratado de Foz de Iguazú, ¿verdad? Casi nos fuimos a la guerra con Brasil en 1959. ¿Verdad? Entonces, esos eventos así hicieron que Asunción perdiese toda posición de salida, y la otra salida era para el sur, para el norte, ¿verdad? Pero para eso había que atravesar el Chaco, que tampoco teníamos esa capacidad para poder dominar el Chaco, ¿verdad? Bueno, entonces una serie de eventos desafortunados hicieron que nos quedemos enclavados en un territorio geopolítico desfavorable, donde tendríamos que ser buenos negociadores, que creo que Francia y don Carlos lo entendieron bien y trataron de llevar la cuestión por esa vía. Sin embargo, fue insostenible, ¿verdad?
le tocó al mariscal llevar la de la guerra. Era insostenible, en algún momento se iba a dar. Entonces, no es un... Es muy difícil que la significación de los comuneros se da por el pensamiento que dejan. La acción es muy difícil hacer futurología, pero sí es determinante la ideología y el pensamiento que transmiten y lo que marca después al ciudadano paraguayo, ¿verdad? Sí. Profesor, y otra consulta. ¿El estadio Comuneros se refiere a eso? Ujú. Ah, ya. Así mismo, que estaba colocado en donde está hoy el Cabildo, está el Congreso actualmente, y va ahí va hacia el Palacio de López, ¿verdad? Está el Sí, callejón en la calle esa. sí, Y detrás del palacio, detrás de lo que hoy es la biblioteca del Congreso, hay una plaza, una pequeña plaza que lo usan como estacionamiento ya. Bueno, ahí estaba el Comuneros. Ahí estuvo también la iglesia de la Encarnación, que se había quemado y se trasladó hasta donde está actualmente. Y en esa zona también se había construido el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. ahí se Y fundó Asunción, sí, literalmente. después se muda a la Casa de Gobernadores, se construye la Casa de Gobernadores en, en la plaza que está frente al Cabildo, a la Comandancia y a lo que es Diputados. Ubican la plaza, ¿verdad? Creo que hay un monumento ahí. Sí, sí. Bueno, en ese lugar estaba instaurada la Casa de Gobernadores. La Casa de Gobernadores, donde ven la imagen que siempre vemos en la Revolución, llevando eh, la intimación a Velasco, y Velasco recibiendo la intimación y los cañones frente a la casa. Esa es la Casa de Gobernadores, frente a la comandancia. Sí. Esa casa ya no existe, fue demolida por los gobiernos liberales, no me acuerdo cuál de ellos fue, cuando significaban que recordaba a Francia y a López, a los López. Por eso fue demolida. Y ya no existe. Quedó ahí la plaza. Bueno, estamos, creo, ¿verdad? Por mi parte, sí, profesor. Muchas gracias. Muy Excelente. ilustrativa hoy la clase. Sinceramente, Tratamos, no sabía mucho de estas cosas. sí, tratamos de darle la mayor vivacidad posible porque cuesta que se genere atención, y por eso traemos los videos y demás, ¿verdad? Tratando de que no sea solo un monólogo. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana para todos. Nos estaremos seguramente encontrando el próximo viernes y tocando más temas de nuestro programa. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, doctor. profesor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias. Y Graciela, voy a estar levantando los videos. Espectacular, doctor. Doctor, ¿y la diapositiva?